Dios le bendiga de verdad. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios? Nuestro hermano Fray Ángel no tuvo miedo, se atrevió. No. Tengo miedo, no asustado. No, claro que no. Bien, estamos muy contentos de estar en este lugar, en esta casa. Siempre digo que es un honor dedicarle las primeras horas del día al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle gracias? Aleluya. Gracias, Dios, por tu misericordia y porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, reunidos, Señor. Aleluya, para adorarte corporativamente, Señor, como un cuerpo. Aleluya. Y esta mañana queremos traer palabra del Señor, un tema poquito peculiar. No temas. No temas. Es lo que el Señor nos viene a recordar esta mañana. Iglesia, no temas. Busquen su Biblia, el libro de Isaías, capítulo 41. Vamos a leer en el versículo 10 específicamente. Aleluya. Isaías, capítulo 41, su versículo 10. Y como mencionaba el pastor, sin miedo y sin temor, somos el novio de nuestra hermana Génesis. Espero que se escuchó ahí. Así es. Aleluya. El Señor nos ha premiado. Dígame que es así. Créalo. Si usted no lo crea, ya usted. Pero yo sí. No, pues yo lo creo. Isaías 41, su verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. A veces, no. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Señor, siga añadiendo bendición a esta palabra. No temas. Esta palabra de temor no es como tal el temor reverencial que le tenemos al Señor. Estamos hablando como tal de miedo, de inseguridad. El temor es un sentimiento de inseguridad o de incertidumbre ante una situación o una circunstancia. Y creo que todos los que estamos aquí presentes en un momento determinado de la vida hemos experimentado el miedo. El que no lo ha experimentado, le felicito. Y Dios le continúe bendiciendo. Pero creo que todos acá hemos experimentado de cierta forma este sentimiento de miedo, ya sea por una enfermedad, por alguna situación cotidiana de la vida, pero todos hemos experimentado el miedo y el temor, y muchos incluso viven en el temor y en el miedo. El creyente sí puede tener un momento de dificultad o un momento de miedo, pero el creyente como tal no fue llamado a vivir una vida en temor y una vida en miedo. Se dice que el miedo es algo que paraliza y es algo que alimenta las dudas y que sobre todo mata los proyectos de Dios. Una persona que vive constantemente en el miedo y en el temor es una persona que no experimenta como tal, aleluya, las cosas que el Señor les tiene preparadas. En la Biblia hay una historia muy interesante, se encuentra en el libro de Números, y es cuando el pueblo de Israel está pasando por algunas dificultades y hay unos hombres que van a una misión, 2 espías específicamente. 2 traen buenas noticias, pero 10 traen noticias de miedo y de terror al pueblo. Y esas noticias que ellos trajeron como tal no fueron de bendición ni de edificación para el pueblo, porque fueron noticias que aterrorizaron como tal a este pueblo. Y a veces, cuando nosotros traemos noticias de esta magnitud, noticias de miedo y noticias de terror, entonces desviamos la mirada de las promesas de Dios, desviamos la mirada de las cosas que el Señor nos tiene preparadas. ¿Cuál es
eran estas cosas que el Señor les tenía preparada a este pueblo: una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde había cosecha de las primeras uvas, pero ellos se habían enfocado en el miedo y en el temor, y por eso no experimentaron estas cosas. Iglesia de Jesús, Iglesia TCCD, es necesario comprender esta promesa y no vivir ahogado en el miedo o en el temor, más bien enfocarse en las promesas que Dios nos tiene preparadas. Aleluya, como iglesia. En el libro de Génesis, su capítulo 26, verso 24, Dios hablando a Isaac, él le dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y le agrega y le dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Pero la palabra que él le dice como tal acá es: ¿quieres multiplicación? ¿Quieres bendición para tu descendencia? Deja el miedo y el temor a un lado. Y a veces no estamos experimentando las cosas del Señor por el miedo. Y usted dirá: es que mi situación no es la de usted. Todos tenemos situaciones y todos hemos atravesado el miedo como tal. ¿Quién aquí no ha tenido miedo en algún momento? Levánteme la mano. Todos en un momento determinado hemos experimentado este sentimiento. Pero todos necesitamos conocer esta promesa que se encuentra en el libro de Isaías, que nos dice: no temas, no desmayes, iglesia, porque yo estoy contigo. Y a veces lo leemos simplemente de manera textual, pero no lo vivimos y no lo creemos. Y nos llega la situación y la dificultad y se nos olvida esta promesa. Y el Señor esta mañana nos viene a recordar: Iglesia TCCD, tienen proyectos, tienen planes para el 2025. No teman y no desmayen, porque yo estoy con ustedes. Yo no sé quién lo cree, pero yo lo creo. Y no se sienta mal si el miedo llega en un momento determinado. Debemos de sentirnos mal si nos acostumbramos a vivir una vida en temor y una vida en miedo. Y Dios le habla con claridad a Isaac en este texto y le dice: ¿quieres promesa? ¿Quieres bendición? ¿Quieres multiplicación? Tienes que dejar el temor, el miedo a un lado. Y el miedo llega en los proyectos personales. El miedo llega cuando llega la situación en nuestra casa, los asuntos financieros, económicos. También tenemos miedos para ejecutar los proyectos ministeriales como tal. Pero tenemos que recordar, aleluya, que la palabra del Señor establece que el perfecto amor echa fuera el temor. Todo el que ha experimentado el amor de Dios no puede vivir en miedo, no puede vivir en temor, porque el amor de Dios cubre toda falta, cubre todo miedo, cubre todo temor. La palabra del Señor establece que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia de Jesucristo no fue llamada a vivir en miedo, a vivir en temor, a estar siempre encorvada. La iglesia de Jesucristo fue llamada a ejecutar el plan de Él aquí en la tierra con valentía y con poder. A eso fuimos llamados. Y a veces nos dejamos ahogar por el miedo y nos dan una asignación: yo no puedo. Y tenemos que llevar a cabo la obra del ministerio aquí en la tierra. Tengo miedo. Hay un meme muy peculiar por ahí: tengo miedo. Y hay gente que está viviendo en ese meme. Dios le da una palabra: tengo miedo. Dios le da una asignación: tengo miedo. Y no quiero ejecutarla y llevarla a cabo. Pero déjame decirte que si Dios te dio la palabra, si Dios te entregó el ministerio, Él mismo te va a respaldar. Él mismo te va a llevar a los lugares que son necesarios y Él mismo traerá el crecimiento. Pero iglesia, tenemos que dejar a un lado el miedo. Dígale que está a su lado: no tengas miedo.
Y a veces somos tan dados, pastor, a ejecutar otras cosas con efectividad, pero cuando se trata de la obra del Señor, siempre llega el miedo y el temor. Muy valientes para declarársele a la sierva. No estoy hablando de usted, ministro. Ya anda legal. Muy valientes para ejecutar muchas veces cosas cotidianas, las cosas terrenales, muy valientes para lanzarnos en los proyectos y en los emprendimientos, y eso está bien, pero hay que tener la misma valentía para lanzarse en los proyectos espirituales, porque son los proyectos más efectivos y los proyectos más necesarios. Y Dios está buscando una iglesia de gente valiente, de gente esforzada, de gente que no le tenga miedo, aleluya, a las circunstancias o situaciones que la vida pueda presentar. Sin embargo, escuche bien, uno de los consejos más repetidos en la palabra es: no temas. Y cuando yo analizaba esto, yo, Señor, pero ¿y por qué es uno de los consejos más repetidos en la Biblia? Estuve leyendo, unos dicen que esta palabra se registra 365 veces en la Biblia. Otros dicen que son más de 365 veces. Sea 365 veces o más de 365, el Señor entendía que era necesario que todos los días del año nosotros entendamos esta palabra. El lunes no temas, el martes no temas, miércoles no temas, porque yo estoy contigo. En enero no temas. Los 12 meses del año el Señor te está diciendo: yo estoy contigo. Y eso es lo poderoso de esto, que el Señor, esa promesa tiene garantía y esa promesa tiene cumplimiento. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos personas que experimentaron el miedo y el temor, porque es parte de nuestra humanidad. Todo ser humano tiene que experimentar esto. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María anunciándole que sería la madre de nuestro Salvador, o cuando José escucha la noticia de que sería el padre terrenal de Jesús, el ángel Gabriel le dijo: no temas. Escuche qué palabra: no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Todo lo que se nos ha sido entregado en esta tierra es obra del Espíritu Santo. Iglesia, no temas. Cuando Zacarías fue informado de que su esposa iba a concebir a avanzada edad, imagínense ese escenario, a veces lo leemos, pero que una de las ancianas de aquí de la iglesia, el Señor mande un ángel y le diga de 80, de 90 años: vas a engendrar un hijo. Creo que los primeros que entramos en duda somos nosotros. Ay, pero ¿y si se muere en el intento? Hay miedo, hay temor, y es normal, es parte de nuestra humanidad. Pero si Dios lo dijo, así será. Y el ángel le dice a Zacarías, él tuvo miedo y estuvo desconcertado, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu súplica ha sido escuchada. Y en la transfiguración de Jesús, los discípulos cayeron al suelo abrumados por el miedo, pero Jesús se acercó a ellos y tocándoles les dijo: levántense, no tengan miedo. Quiere decir que es un consejo muy repetido en la palabra, porque el Señor quiere recordarnos cada día, en cada momento, a cada hora, que aunque la enfermedad esté, aunque un familiar haya partido a la presencia del Señor, aunque la economía no esté estable, el Señor nos está diciendo: no temas, porque yo estoy en control. No temas, porque tengo cuidado de ti. No temas, porque no te he desamparado. No temas, porque esa enfermedad no es para muerte, es para testimonio. Y el Señor nos recuerda esta mañana, y esta palabra también es para mí.
El año está finalizando, pero el 2025 viene más fuerte, con más luchas, con más dificultades. Iglesia TCCD, 2025, año de no tener miedo, de ensancharse, de expandir las estacas, de salir y proclamar el evangelio de Jesucristo. No tengan miedo, no tengan temor en ejecutar la obra del Señor. Pero no tengan miedo. Y el que tiene miedo, el Señor hará algo con ellos. Pero la obra del Señor no se detendrá. Moisés, cuando Dios lo llama a través de la zarza, el miedo, yo no puedo con eso, soy tardo para hablar, no me van a hacer caso, no me van a escuchar, no puedo llevar a cabo esa obra que tú me has encomendado. Pero el Señor les recordó esta palabra y esta promesa: yo soy que voy contigo, si yo te llamo, yo te respaldo. El pueblo de Israel en el desierto, cuántas cosas de miedo y de temor no experimentaron. Y como Dios, con su mano poderosa, dice la palabra que de día lo cubría. ¿Qué lo cubría? Una nube. Y de noche, una columna de fuego. Cuando experimentaron el hambre que el Señor le dio, codornices, le dio maná. Cuando tuvieron sed, el Señor también trajo el agua. Quiere decir, hermanos, que aunque el miedo esté presente y sea parte de nuestra naturaleza, el Señor no ha desviado su mirada de la iglesia. El mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de la iglesia de hoy en día. El Dios que sustentó a Moisés, que sustentó a los grandes hombres de Dios, es el mismo Dios que sustenta a la iglesia que está presente y que está vigente en este siglo. Quiere decir, iglesia, que aunque el panorama esté incierto, que aunque el mundo esté de mal en peor, que aunque tuve una situación que me derrumbó y me siento decaído y tengo miedo de volverme a levantar, el Señor esta mañana te recuerda que es necesario que te levantes y que dejes ese miedo y ese temor atrás. Y donde leímos en el libro de Isaías, capítulo 41, yo quiero que entremos un poco en contexto y que entendamos a profundidad por qué Isaías le dice a este pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. El pueblo de Israel había atravesado muchas dificultades: la cautividad en Babilonia, años sin protección, sin libertad. Pero primero debemos entender este contexto histórico en el que fue escrito. Isaías, conocido como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, número uno, ministró durante un periodo tumultuoso en la historia de Israel, abarcando los reinados de varios reyes de Judá, y su ministerio profético se cree que fue alrededor del 740-700 antes de Cristo, un tiempo marcado, escuche bien, por la inestabilidad política, las amenazas de potencias extranjeras y el declive espiritual de este pueblo. Y en ese contexto, el Señor les recuerda a ellos esta palabra. ¿Y por qué el Señor les recuerda esta palabra? Porque en ocasiones se presentan situaciones en nuestras familias, en nuestras casas. A veces vemos cómo está el panorama político de nuestra nación, cómo está todo tan corrompido, mucha promiscuidad. Incluso tenemos miedo de crear familias, de formar familias sostenibles. Otros tienen miedo incluso de enviar a sus hijos a las escuelas por todo lo que está aconteciendo en nuestro contexto en República Dominicana. Pero el Señor esta mañana no solamente le trae esa palabra al pueblo de Judá,
sino que también es una palabra que aplica para nuestro contexto. Envía a tu hijo a la escuela fundamentado en la palabra y no temas, porque si le siembras la palabra, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Envía a tu hijo al trabajo, pero sembrándole la palabra del evangelio. No tengas miedo, no tengas temor. Es necesario también y fundamental impulsar las nuevas generaciones. No tengamos miedo en darle responsabilidades a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque ellos también son parte fundamental y esencial del plan de Dios aquí en la tierra. Y es parte de este contexto. Y yo quiero que usted diga conmigo esta primera declaración, esta primera promesa que está arraigada y fundamentada en el libro de Isaías capítulo 41. No temas, porque yo estoy contigo. Suena cliché y lo hemos leído en muchas ocasiones, pero hay que vivirlo. Y para vivir eso, el Señor va a permitir situaciones en nuestras vidas. No es que yo estoy aquí parado y le voy a decir a ustedes, no teman, si yo no he experimentado situaciones similares a las de ustedes también. Y hay una promesa en esta frase tan pequeña, no temas porque yo estoy contigo. Voy a utilizar a Maybel de ejemplo porque tengo confianza con Maybel. Maybel me vio así, no, creo que más chiquito. Voy a entrar un poquito ya en confianza. Sí. No, yo no soy chiquito, yo soy alto. Pero si yo estoy atravesando por una dificultad y Maybel se me acerca y me dice, no temas, yo voy a creer en esa palabra, porque yo conozco a Maybel, ¿verdad? Y crecí bajo esa tutoría. Y yo voy a creer en eso que ella me dice, porque yo he visto, ¿verdad?, cómo ella ha dado testimonio de esto. Pero si yo voy donde Paula, y yo le digo, Paula, no temas, no temas, y me fui. No es lo mismo, porque ella me dice, me está diciendo a mí, Otoniel, no temas, pero se queda conmigo y me acompaña. Hay un acompañamiento, hay una mentoría. A que yo vaya donde Paula, Paula, no temas, y me fui y le dejé la palabra. No es lo mismo. Y es lo que Dios está diciendo aquí. No temas, yo estoy contigo. El Señor no te da el consejo, no temas, y se desaparece. No temas, yo estoy ahí contigo en la situación. Es que yo estoy presente. Yo sé lo que está pasando, no temas. Yo estoy ahí, yo no me he movido de lugar. Hay garantía en esa promesa. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow, Señor, perdóname. Porque muchas veces que he leído no temas, pero te he sacado de la ecuación. No temas, porque yo estoy contigo. Es una garantía, pastor. No hay falla en esa garantía. Y es una promesa que el Señor nos recuerda este mandato. La palabra del Señor establece en Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda promesa, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y también está agarrada de la promesa de que Él está ahí y de que Él está presente. Iglesia, no desmayes. Y número 3, y no menos importante, esta promesa dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te voy a ayudar mañana, te voy a ayudar un mes, te voy a ayudar 2 meses. No es lo que dice el texto. La palabra dice, siempre te ayudaré en los momentos más oscuros,
pero también te seguiré ayudando cuando las cosas marchen bien. Te ayudaré en todo momento. Te ayudaré cuando pierdas a un familiar. Te ayudaré en todo momento, iglesia, nos dice el Señor. Y este año está finalizando. Un año que fue de muchos retos. Un año donde nuestra fe fue probada. Un año donde como iglesia fuimos desafiados. Un año donde muchos titubearon y voy a abandonar, voy a dejar, voy a soltar. Y el 2025 no será la excepción. No soy profeta ni nada de esos asuntos, gracias a Dios. Es un compromiso muy alto. Pero sí les quiero decir algo, iglesia. Tienen proyectos que ejecutar para el 2025. Proyectos de expansión. No fue que el pastor se sentó conmigo y me habló de eso. Ni Génesis. Nada. Pero sí quiero decírselo muy calmado. Tienen proyectos de expansión. Tienen proyectos de crecer. Y no le estoy hablando solamente en números, sino también en estructura. Y el Señor esta mañana les dice, no teman. Marchen, porque yo voy con ustedes. No teman, porque yo estoy con ustedes. En el camino se van a presentar gigantes, así como se le presentaron a los 12 espías. Pero usted sabe que más adelante está una cosecha, aleluya, que si no desmayan, que si no tienen miedo, verán cosas extraordinarias en el camino. Iglesia TCCD, no desmayen, no tengan miedo. El Señor es nuestro referente. El Señor va frente de la iglesia y el Señor tiene cuidado de su iglesia y no ha perdido ese control y tampoco lo perderá. Quiere decir que si creemos en esta palabra, que si creemos en esta promesa, fácilmente saliendo de aquí se presenta una situación de miedo o de temor. En esta semana un escenario de miedo o de temor. Si se te presenta esa situación, aférrate a esta palabra, cree en esta palabra, clávala en tu frente, clávala en tu corazón, repítesela a tus hijos y diles, no desmayen, no tengan miedo, porque Dios está de nuestro lado. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria, no porque yo se lo pida. Aleluya. Gloria a Jesús. Y brevemente, yo fui uno que experimentó muy de cerca el miedo y el temor. Recuerdo hace un tiempo cuando Dios me da esa palabra y me dice, vas al ministerio, tienes que los proyectos personales, proyectos de jugar pelota, todos esos proyectos quedaron a un lado. Por una mujer que Dios usó, Dios mío, qué problema. A la pastora, yo con 16 años, ¿y quién iba a decir? Mira cómo son las cosas, para que usted vea. Qué lío el de Dios, ¿eh? Con 16 años, Dios me da una palabra a través de la pastora en un campamento. No, ahora la suegra, en ese tiempo no. No puede predicar junto conmigo. Pero es para que usted vea lo maravilloso de Dios. Y cuando usted decide saltar el miedo, pasarle por encima al miedo y caminar en la palabra de Dios. Hay personas que dicen, hazlo con miedo, pero hazlo. Yo no comparto eso. No estoy diciendo que eso esté en la Biblia. Otoniel no lo comparte porque si yo voy a ejecutar algo con miedo, fácil que con ese miedo no puedo llevarlo a cabo con efectividad y con eficiencia. Si tienes miedo, hazlo creyendo en la palabra de Isaías 41:10. Ahí sí. Ok, tengo miedo de hacerlo, pero hay una palabra que me dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo.
Pero no es lanzarme al vacío con miedo, porque me voy a dar duro. Y con 16 años en ese campamento, a través de mi suegra, ahora sí, en ese tiempo la pastora, me dice en un campamento, yo creo que tú recuerdas ese campamento, Upgrade. No sé mucho inglés, pero es así que se dice. En ese campamento yo recuerdo que yo fui líder de equipo, pero yo no andaba en asuntos espirituales. Yo lo que quería era ganar, competir, humillar a los otros equipos, tirarle en cara, perdieron y nosotros ganamos. Sí, y muy cabezón y muy rebelde. Yo ese día me senté en la última silla de atrás, siendo líder de equipo. Y tenía unas bermuditas, no se me olvide ese escenario. Pero en mi corazón había un miedo muy grande. Porque yo sí sabía que el Señor no me había llevado a ese lugar para yo competir o ganar un campamento. Y el miedo me estaba invadiendo. En cualquier momento el Señor me jamaquea. No pasaron 2 segundos de yo pensar eso. Y ahí mismo la pastora dice, Otoniel. Otoniel. Cuando abrí los ojos yo estaba adelante ya. Y yo, ¿y qué pasó? ¿Pero qué es esto? Y grito y lloro y no podía. Y quería dejar de llorar. Hombre, al fin, usted sabe, los hombres no lloran. Pero no podía. Porque el amor del Señor fue tan fuerte que todo el miedo y todo el temor que había se lo llevó por completo en ese momento. Y el Señor me dio palabras puntuales y me dijo, no las olvido, quizá usted lo olvidó, pero yo no. Que la pastora no olvida. ¿Cómo que no? Todos olvidamos. Y el Señor a través de la pastora me decía claramente, toda esa rebeldía que tienes la voy a tornar para bien. El pastor se ríe. Otras palabras que me dijo, vas a ser pastor a tu corta edad. Ahí fue que cayó miedo de verdad. Pero mientras me decía cada palabra, más me invadía el miedo. Porque yo conocía mi capacidad humana, pero Dios estaba viendo más allá. Y quizás hay un panorama que te infunde miedo actualmente y tienes miedo de ejecutar la obra de Dios. Quizás Dios te llamó al ministerio y tienes miedo. Pero déjame decirte que es mucho mejor y más provechoso soltar ese miedo y empezar a caminar en lo que Dios ha determinado. Y ahí el Señor me dio palabras puntuales. Dejé el miedo un poquito. Todavía, estando en el ministerio, el miedo llega. Teniendo 20 años en la iglesia, el miedo llega. Y el temor. Y por eso esta palabra es tan necesaria para este tiempo, iglesia. No tengamos miedo. No desmayemos. Sigamos confiando en el Señor, en sus promesas, en sus palabras. Porque para cada situación de miedo el Señor tiene respuesta. Si es para la enfermedad, Él lo dice en su palabra. Yo llevé sobre mí las enfermedades de ustedes. Y al final del texto le agregué, ¿por qué? Por mis llagas, por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Para todo hay promesa en la palabra. Así que iglesia TCCD, avancen y no tengan miedo, no tengan temor. Se van a presentar gigantes en el camino, se van a presentar fortalezas en el camino, pero Dios es más poderoso. Y Dios, aleluya, es el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel,
El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es el mismo Dios de este siglo, de este tiempo y de la iglesia de hoy en día. El Dios que sustentó a la iglesia de Hechos es el Dios que nos sustenta. El Dios que respaldó a los apóstoles es el mismo Dios, aleluya, que va con nosotros. No tengan miedo, abracen la visión de la iglesia y no desmayen, aleluya, porque el Señor está con ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde.